Lleva el número 19, la verdad que fue una gran aparición en el verano de Dalison de Almeida, un futbolista que no está notando el salto de 2 categorías, venía de segunda federación, dejó algún golazo con el Pontevedra, sobre todo en la Copa del Rey. Le ha costado entrar, le está costando entrar por una lesión, pero llama a la puerta y ya sabemos que Iván Ania es un técnico que suele agradecer la contribución de los jugadores en el partido anterior, así que podríamos decir que Iker Álvarez, Dalison y 9 más el partido en Zaragoza del próximo domingo a las 2 de la tarde. Escuchamos la valoración en las entrañas del Real Arena de Dalison, que dice que supo aprovechar la oportunidad que le brindó Iván Ania, eso sí, en el segundo tiempo. Todos trabajamos para ser titulares y bueno, la oportunidad me la dio el míster en la segunda parte y bueno, la supe aprovechar bien, pero al igual que yo, los demás que salimos en la primera parte también salimos muy bien y eso fue lo que nos hizo ganar energía para empatar el partido. Los que no estamos teniendo los suficientes minutos ahora, se ha visto en esta segunda parte que estamos muy preparados para participar más y nada, todos estamos trabajando muy bien y esperando que el míster nos dé oportunidades. Un factor importante es que Iván Ania suele dar continuidad a jugadores que aportan en el partido anterior, sobre todo en goles, pero también es verdad que es un técnico que es muy precavido con el tema de las lesiones. Le cuesta mucho, digamos, darle al jugador, ¿no?, la oportunidad de volver a jugar, o digamos que tiene mucho celo con eso. Tú como preparador físico sabes que una recaída es casi lo peor que le puede pasar a un futbolista en el plano físico y en el plano mental. Se cuida mucho con eso y quizás eso explica que Dalison le esté costando tanto entrar, porque tuvo 20 minutitos en Andorra, ya en el segundo tiempo, luego contra el Racing, que por cierto es el equipo que pasó por su cantera, no tiene minutos, y el otro día, ayer, entra en el descanso. ¿Crees que está llevando bien el caso de Dalison? Sí, creo que es importante y es inteligente el aprovechar esos estados de rendimiento que son variables a lo largo de la temporada, y al final el entrenador es el que más información tiene porque es el que lo ve cada día, y cuando toma esas decisiones en base a esa gestión de minutos seguramente será porque considera que es la forma más adecuada para encontrarnos la versión, por ejemplo, que nos encontramos el otro día de Dalison, que creo que cambia un poco el equipo, su energía, su verticalidad. Justo al salir a los 2 minutos ya la había pegado a puerta, y creo que o sea, por esa banda creo que el equipo también cambió mucho y fue uno de los puntos clave en el partido que vimos en la segunda parte con respecto al partido que vimos en la primera parte. Y creo que es algo muy positivo a destacar, y creo que es algo al final de temporada muy determinante en el rendimiento de un equipo. Eso, ¿no? Que gente que salga de banquillo, que mejora el equipo, gente que se genere esa competitividad y que en ciertos momentos el míster tenga dudas de verdad y piense, joder, ¿cómo voy a dejar este banquillo? Están los dos bien, pondría incluso a veces a los dos, ¿no? Pero el tener, digamos, como entrenador esas herramientas de las que poder disponer y que vaya sumándose gente a un buen estado de rendimiento es la clave para revertir, digamos, la situación clasificatoria, por lo menos, que tenemos ahora mismo. Esta semana Dalison apunta al 11, como decimos, y seguramente también Jacobo, que es un refuerzo importante para el Córdoba en Zaragoza. Por eso el partido no se va a jugar en la Romareda, se va a jugar en el campo provisional que tiene el Zaragoza, que bueno, un campo modular, pero que se ve bonito, por lo menos en pantalla. ¿Qué te pareció nos deja algunos futbolistas señalados, el partido? Bueno, Xavi Sinte definitivamente ha perdido el sitio de nuevo porque Fumellén parece que es el central más fiable, al menos en el plano físico. Rubén Alves, en un caso parecido al que estamos comentando de Dalison, le ha costado entrar, arrastraba lesiones también de la pasada temporada, pero tiene que ser el jefe de la defensa, más allá del penalti cometido ayer. Y te encuentras a Jan Salas, que tiene su momento, pero que lo desperdicia, cambiado al descanso. Y como decimos, Xavi Sintes, Jacobo, que estaba sancionado, esa evolución o ese cambio, el 4-2-3-1 y el 4-3-3, y sobre todo los 3 jugadores a los que señala directamente. Es un triple cambio, no muy habitual, un triple cambio. De hecho, fue curioso porque el Córdoba, en el descanso le quedaban en el segundo tiempo 2 cambios y 3 ventanas. Le quedaban las 3 ventanas porque no había agotado ninguna con ese triple cambio. Se marcharon, lo recordamos, Pedro Ortiz, entró Requena, Jan Salas entró Teo y Kevin Medina entró Dalison. Tocó el centro del campo, Dalison acostado a la banda izquierda, le dio otro aire al equipo de la segunda mitad. Tú lo dices, lo primero es llamativo porque acostumbrados a cómo hacía los cambios Iván Ania, señala mucho y apostilla mucho el hecho de saber cómo los hizo, en qué momento, ¿no?
3 cambios de repente, como acabas de referir, acostumbrado a Iván Ania, que lo suele hacer entre el 70-75 largos hacia adelante, pues ya llama mucho la atención, ¿no? Y creo que es una clara llamada de atención para esos jugadores. Fíjate que cuando entra Dalinson el equipo mejora bastante, también con Requena creo que también se suelta mucho más Isma, que creo que es un jugador estrella para nosotros, que está un poco apagado en base a que perdió prácticamente a su compañero de filas, todos recordaremos a Alex Sala, pero yo creo que ayer en la entrada de Requena mejora bastante el equipo. De hecho, el propio Isma entró mucho más en juego y más suelto, como decía antes, ¿no? Que la asistencia la da la corona del área. Claro, claro, fíjate, que es lo que yo creo que le falta un poco al Córdoba, ¿no? El hecho de que tengamos delanteros tipo Sergio Guardiola, Fuentes, que no puedan llegar a ese último tramo con un buen pase, te diría que complica mucho que ellos puedan tirar a portería, que es lo que te decía antes, ¿no? Pero sí es verdad, y a mí me gustó bastante, los cambios me gustaron bastante. Igual que otras veces el propio míster ha reconocido que se equivocó, aquí creo que acertó bastante. Y de no haberlos hecho, el resultado no hubiera sido, desde mi punto de vista, favorable en base a sumar. Carlos Marín. Te voy a decir 3 jugadores. Carlos Marín, Xavi Sinte o Alberto del Moral. Ninguno tuvo minutos ayer. Eso habla mucho también, jugadores que la temporada pasada, titularísimos en el Córdoba, habla mucho también de los cambios que está haciendo Iván Ania, ¿no? Que parece que no termina de encontrar la fórmula, ¿no?, para que el equipo funcione este año. Sí, quizás también, no sé si es buena señal los excesivos cambios, al final lo que significa o lo que se traduce es que el equipo no se encuentra, digamos, la dinámica adecuada, y los equipos al final con una dinámica a lo mejor como la que nos encontramos ahora un poco, en la que tenemos que revertir, se producen más cambios, ¿no? Y además creo que de manera valiente, de manera seguramente adecuada, si ha pensado que es lo que más iba a ayudar al equipo, porque como digo, vuelvo a decir, el que más información tiene, el que mejor lo conoce, el que mejor ve cada día cómo está cada jugador, lo que necesita el equipo, en base también al análisis del rival. Y además, ¿no?, que tenemos un entrenador, creo, con Iván Ania bastante, por así decirlo, intervencionista, valiente, atrevido, que para nada es conservador, y que bueno, creo que siempre va a tratar de buscar la mejor opción en base al partido que nos ocupe, ¿no? En este caso también, Víctor, fíjate, faltaba Dilson, Juan María, que ha dejado sin recambio a Vilarrasa, al que yo le veo también que en el plano físico le cuesta, tiene mucho recorrido, pero creo que no está en su mejor momento. La baja del otro lateral, Albarrán, que por motivos personales se ha perdido ya 3 partidos, yo creo que el Córdoba lo está acusando también. Y luego Jacobo, que no sé si tú lo ves para entrar directamente de nuevo en el 11, porque había sido titular en todos los partidos hasta ahora. Sí, bueno, a ver, por cierto, que no se me olvide también referir la gran ayuda que está haciendo Fomellén en el centro de la defensa. A mí me da la sensación de que es el hombre que más trabaja, y te lo digo tal y como vi el propio partido ayer. Tanto es así que a veces le ves la cara diciendo, ostras, como pidiendo un poco de ayuda a la defensa, porque daba la sensación de que toda la sobrecarga la asumía él. La posición de lateral es muy complicada, siempre lo ha sido, porque tiene mucho desgaste. Además, un entrenador tan atraído como Iván Ania, que ya lo decía Cristóbal, le gusta el juego vistoso, siempre pide mucho y reclama mucho, y no es una posición fácil. Y yo creo que es verdad que Vilarrasa, hombre, podría estar en una situación mejor, pero creo que está el chaval ahí apostando lo que tiene y como puede. Y hombre, la baja del Barran creo que es bastante considerable, poco que reprochar de momento, y todos sabemos un poco, bueno, pues que hay que ser prudentes en base a lo que el entrenador decide. Los cambios yo confío mucho en Iván Ania, y siempre lo he hecho, y creo que deberíamos de hacerlo todos en general, porque él nos ha llevado hasta donde estamos ahora mismo, ¿no? Para lo bueno y también ahora un poco para lo malo, ¿no? Él siempre se ha caracterizado por usar la plantilla en base a su concepto. Lo que pasa es que este año su concepto a lo mejor tiene que variar un poco, porque el Córdoba sí es verdad que el año pasado, ya tan reconocido y tan vistoso, está bastante pulido, y la labor de scouting está muy manida. La que hacen los equipos y la que nosotros hacemos. Entonces quizá ahí hay que hacer permutas y variaciones. Y en eso está, y creo que va a ir encontrando la llave para ir abriendo puertas de cada partido, ¿no? Pero confío mucho en los cambios del entrenador, y creo que la temporada es muy larga, demasiado larga, te diría yo, en general, y él tiene que usar a la plantilla, y tiene que usar a los mejores, a los que mejor considere. Y se ha equivocado muy pocas veces, y lo que es lo mismo, que ha acertado muchísimas más de las que ha errado, ¿no? Y un dato que me llama la atención, Cristóbal, Carracedo lleva 3 amarillas en 7 partidos. Carracedo ha sido ya suplente en algún partido.
No sé si le ves desde la grada, si la achaca que no está en su mejor momento físico, no sé si le ves tú que es más una cuestión física, mental, que llega tarde, que ayer, por ejemplo, la amarilla es una patada de tiempo que se la puede ahorrar, y en un extremo tres amarillas tampoco es muy normal, ¿no? En 7 partidos como es su situación, siendo un jugador capital, como fue la temporada pasada. Estamos hablando de un jugador con un temperamento, una personalidad muy característica, que esas situaciones quizás a lo mejor a veces de frustración es la forma de canalizar, ¿no? esa frustración en acciones a lo mejor a veces desafortunadas o innecesarias. Que pueden darse o no, pero que bueno, al final creo que son un poco consecuencia de no está cómodo del todo, de no encontrarse cómodo, al final achacarlo a un único factor, pero bueno, creo que cuando volvemos a lo mismo, un jugador muy determinante, que nos da cosas, que son jugadores que muy pocos equipos tienen jugadores con ese, que sean distintos, con ese desparpajo, con esa posibilidad por ellos mismos, volvemos lo mismo que en segunda división. En primera sí que los equipos buenos sí que tienen todos jugadores que por ellos mismos en una acción concreta te pueden desequilibrar la balanza, pero bueno, tener un jugador distinto que en momentos dados pueda tener una acción que sea determinante en juego. También eso, a lo mejor necesita un poco de confianza, que al final no creo que sea solo un factor individual también, creo que ahora algo un poco más colectivo y que cuando el equipo se comience a soltar y eso te lo da evidentemente también mucho los resultados, que algún día encadenemos una serie de buenos resultados, seguramente encontremos de nuevo la mejor versión suya. Pues con 5 tarjetas se cargó el Córdoba, que el año pasado también tenía ese lastre, ¿no?, de ver demasiadas amarillas. La vieron Sergio Guardiola, Kevin Medina, Carracedo, que como decimos lleva ya 3 en su cuenta, Rubén Alves y Teo Zidane. En el apartado positivo, Teo vuelve a estar disponible. Vamos, si os parece, a entrar en la previa de la jornada 8, empezando evidentemente por el partido del Córdoba, que va a jugar en el Ibercaja Estadio. Partido domingo a las 2 de la tarde y quiero que me contéis qué os parece. El gol que va a marcar un chico de Villanueva del Duque, que lleva ya algún que otro tiro pegado, vaya golazo, se sacó, bueno, muy suyo, de Sebas Moyano, para dar al Zaragoza la primera victoria de la temporada. No sé si veis que esto es bueno o malo, el hecho de que el Córdoba pudiera pagar los platos rotos, que vengan ya liberados en el plano mental, de victoria, con Gavi en el alero, que estaba. De hecho, puede que ahora mismo el jugador más en forma del Zaragoza sea Sebas Moyano. De hecho, en el partido previo a este, del que juega el Zaragoza contra el Ceuta, dijo Gavi como que el único que se salvaba, digamos, el único que había tenido un rendimiento que tenía que tener el equipo fue Sebas Moyano. O sea, Seba y 10 más, ¿no?, contra el Córdoba, sí, básicamente. Y la ha devuelto, en este partido le devolvió, digamos, la confianza y las palabras que tuvo Gavi sobre Seba. Y bueno, creo que es un equipo que está muy por debajo de sus posibilidades en cuanto a plantilla. Lo conozco bien, tuve la temporada pasada, creo que el potencial, sobre todo ofensivo que tiene, es muy grande. En el centro del campo tiene jugadores con muchos partidos, incluso en primera división. Un equipo que si junta los partidos que tiene en primera división, ciertos jugadores como Dani Gómez, como Keidi Pare, como Guti, como Tony Moya, son jugadores que han demostrado que lo pueden hacer incluso muy bien en una categoría superior como primera división. Y sí que creo que quizás, y ojalá no me equivoque, el Córdoba se pueda encontrar más cómodo con respecto al estilo de juego que tiene desde un primer momento, porque tiene estilos contrapuestos. O sea, el estilo ahora mismo que tiene Zaragoza, incluso si no vamos al siguiente, a la Culto, ahora con el Cuco, pueden ser, si controlas, creo que en mi opinión, que si controlas ciertos detalles y está bien en balance, no concede en situaciones determinadas, porque van a ser partidos abiertos, que va a dominar, si va a tener ocasiones, como es lógico, y con buenos jugadores, pero que creo que el Córdoba se va a encontrar cómodo, porque ya te digo, son estilos contrapuestos que quizás le den un poco de confianza a lo que se busca, digamos, por plan de partido, a ser más protagonista en fase ofensiva, a pasar más fases del partido con balón, en campo rival, si controlas las transiciones, si controlas
digamos, donde puede sufrir en cierto momento en ese partido, y lo que intenta con eso creo que quizá sea un rival que al Córdoba le pueda hacer sentir cómodo desde primera hora, con la dificultad que tiene, ¿no? Pero por estilo y por plan de partido que se pueda llegar a dar. Luego hay que conseguir, Víctor, esa primera victoria fuera, que el año pasado se resistió. Sí. Luego el Córdoba cogió velocidad de crucero hasta hacer registros históricos, ¿no? Esa paradoja, ¿no?, que se dio la temporada pasada. Campo raro, como decimos, ese Ibercaja Estadio, un campo modular que han hecho con la reforma de la Romareda, que tiene para un par de añitos. Un equipo muy necesitado. No había ganado hasta esta semana, por cierto. Se hace raro ver al Mirandés, que está jugando en Mendizorroza. El Mirandés, que tampoco es el Mirandés de la temporada pasada, abrió la jornada el viernes con esa victoria al Zaragoza. Estaba Gavi prácticamente, no te voy a decir sentenciado, pero sí que estaba muy señalado, ¿no?, por los malos números del Zaragoza, que, como dice Cristóbal, es un equipo que tiene que aspirar a todo y que tiene potencial, sobre todo de medio campo para adelante, para aspirar a todo. Es que si tú ves el papel esquema del Zaragoza, asusta sobre el papel. Y es verdad que yo tengo algunos amigos en Zaragoza y tal, y durante la semana siempre intercambiamos un poco opiniones. Y es verdad que todo lo que pasa allí es un poco raro, sobre todo este año. Yo creo que el papel que está pidiéndose del propio Sebas es un rol mucho mayor al que tenía, y creo que lo puede dar, y en realidad también me asusta, ¿no?, el hecho de saber que nos enfrentamos también a un cordobés del que yo creo que aquí hemos hablado largo y tendido, el culebrón Sebas Mayano histórico, no sé cuántos años ya, pero bueno, me asusta un poco. Pero fíjate que yo coincido con Cristóbal, que el Córdoba allí pues va a dar su mejor versión, y va a ser el partido de la transición, o del punto de inflexión a empezar a sumar ya fuera. A empezar a sumar porque no lo ha hecho, ¿no?, como tal, a ganar un partido fuera, que es indispensable para salir primero del pozo, pero luego también para empezar a creerte que eres el equipo al que todos pensamos que tiene que aspirar. Y precisamente, Cristóbal, lo hemos comentado, el tema del calendario, curiosamente, tanto de equipo que tú conoces bien, Zaragoza y Cultural, son los dos próximos partidos, en un tramo en el que el Córdoba va a jugar 2 partidos seguidos fuera, San Sebastián y Zaragoza, y 2 partidos seguidos en casa, Cultural Leonesa y Almería. No sé si es cuestión de decir cuántos puntos tiene que sumar el Córdoba al menos para engancharse ahí, pero como ves, este tramo de calendario. Luego, por cierto, también el Albacete, con horario confirmado para cerrar el mes de octubre en Liga, sábado 25 a las 4:15 de la tarde, y luego será la Copa del Rey. El Albacete, que fue uno de los partidos, digamos, no sé si de la jornada. Tremendo, iba 3-1, ganó 3-4 en el 98, ¿no? 3-0 se puso. 3-1 cuando lo vi yo, y 3-4. 3-0 a 3-4 en Molinón. Y creo que ya no es solo el factor local o visitante. Por ejemplo, creo que son 2 escenarios completamente distintos. El que nos encontramos fuera de casa, lo que vivimos en Real Arena, con 1000 personas, como dices, con una propuesta de la Real Sociedad B del Sanse muy valiente por parte de Anzoátegui, que todo el mundo sabemos que en el fútbol, lo que decía también Víctor, ¿no?, conocemos de sobra lo que es el Córdoba, y a pesar de eso, sabiendo lo que le iba a exigir en salida de balón, con la presión tan intensa que pretende el Córdoba, hizo una propuesta, digamos, arriesgada, que eso lo puede hacer también ante 1000 espectadores, con un filial que no es la mini Romareda, como lo dicen allí, o no es el estadio modular. Allí está hablando de que es fuera de casa, y no sabe si nos va a ayudar o es contraproducente, o puede que... Nunca sabes. Si arrancamos, como digo, con buenas sensaciones, siendo dominadores, seguramente con el paso de los minutos el Zaragoza quizás comience a tener errores no forzados, a lo mejor a intentar situaciones en las que no se encuentra tan cómodo ahora mismo, o para, digamos, el estilo que pretende ahora mismo en estos momentos el Zaragoza. Y como digo, ¿no?, a pesar de ser 2 partidos fuera de casa, creo que son contextos totalmente distintos. Uno en la que el rival en casa le va a ser favorable jugar, y ahora no sabemos si quizás nos convenga jugar en este momento en Zaragoza, como está el Zaragoza, y con la situación que se puede llegar a dar en el partido de allí, que conozco bien. Y luego, con el cambio precisamente de césped ya para la variedad del invierno, partido lunes contra la Cultural Leonesa, será después de este partido en Zaragoza, y luego la Almería. Se puede hacer bola ese partido contra la Cultural, lunes por la noche, si el Córdoba no saca algo positivo de Zaragoza, o al menos, yo te digo, un empate, pero perder allí sería duro de asimilar, ¿eh?
Sería muy complicado. Yo insisto, yo creo que el Córdoba tiene que ganar sí o sí. Porque ahora mismo es rival Zaragoza. directo. Claro, Rival directo en la zona sobre baja. todo por eso también, ¿no? Ya no es un cambio solo de ganar fuera, sino es un cambio de ganar lo primero, por supuesto de ganar fuera y luego de ganarle a un rival directo ahora que pasa por una etapa complicada, ¿no? Raramente, ¿no? Porque al final del Zaragoza todos esperamos muchísimo, un club histórico que debe aspirar siempre a primera división, ¿no? Y donde todos lo recordamos por historia, ¿no? Por todo lo que ha conseguido, ¿no? El campo, el factor campo es importante, claro que sí. El otro día es verdad que te luce bastante poco un campo vacío, ¿no? Lo que pasa es que la afición del Zaragoza no tiene nada que ver con la afición de la Real Sociedad B. Es una afición que cuando aprieta, de verdad aprieta, y cuando aprieta a su propio equipo también le aprieta, También ¿no? aprieta. Los machos, ¿no? Entonces es verdad que es un momento complicado e incluso te diría que a lo mejor es más favorable para el Córdoba que para el propio Zaragoza, que el Zaragoza allí, de no ganar, también se complica bastante la existencia, sobre todo por el proyecto que tiene, ¿no? Entonces es el momento, sin duda, del Córdoba de ganar, y yo confío en que sí que vamos. Hubiera sido un partido diferente porque quién sabe si Gavi no habría aguantado la cuerda con, Claro. con una derrota contra el Mirandés. La victoria le da aire, al menos para esta semana, contra un rival directo como el Córdoba en la zona baja. Os hablaba, por cierto, que para cerrar el mes de octubre, pendiente de conocer rival del Córdoba, que será de categoría inferior, jugará a domicilio martes 28, miércoles 29 o jueves 30 de octubre en la Copa del Rey, donde, por cierto, en la primera eliminatoria tiene toda la pinta que va a haber otro equipo cordobés, porque Vaya. el Atlético Palma del Río le ganó 0-5 Sí, sí. al Atlético Melilla en la Melilla. ida. En la eliminatoria previa sí que tendría que ser un auténtico descalabro para que Sergio León y compañía pues no estén disputando también la Copa del Rey contra un equipo de primera división, no de los que disputan competición europea, pero un rival de enjundia que puede venir a Palma. Si os parece, hacemos la quiniela de la próxima jornada, la jornada 8. Tengo que deciros, que ya les tiraré de la oreja, que Diego Caro y Toni Cruz, que estuvieron aquí la semana pasada, han sacado un acierto. Un acierto de los 10 partidos a falta del Leganés Castellón que tenemos en juego. Así que hay que ponerse las pilas, chicos. No lo tenéis muy difícil. Muy mal lo tendríamos que hacer. Sí, con Rafa Fernández y Edu Sánchez tuvieron 4. Bueno, una cosa decente, pero en fin, chicos, venga, así a ver que. Vamos a ir empezando por Cristóbal, por deferencia, que se inaugura hoy. Te digo, 1x2, no te pido resultado porque si no ya es hilar demasiado fino. Mira, la jornada va a empezar ya en el mes de octubre que nos metemos. El próximo viernes vamos a tener un partido el viernes, 4 el sábado, 5 el domingo, incluido ese Zaragoza-Córdoba y 1 el lunes. Por cierto, el único partido que han acertado de esta jornada, la victoria de Granada en el Alcoraz, entre Diego Caro y Toni Cruz. En el Leganés Castellón dijeron 1. No era fácil eso tampoco, ¿eh? Pues fíjate, el único que han acertado de momento. ¿Cómo ves el Ceuta-Eibar del viernes? Cristóbal, venga, empezamos por ti. X. Una X. Deportivo Almería, Víctor. Yo veo 1. Un 1. Andorra-Leganés. Lo vamos alternando. 1. 1. Huesca-Burgos. 2. 2. Aquí la variante nos dan más o menos dinero, es cuestión de verlo. Granada-Real Sociedad B. 1. 1. Zaragoza-Córdoba, Víctor. Lo digo de corazón. No, tienes que decirlo para acertar y llevarte la pasta, si no, no. Bueno, Pues yo digo La 2. pasta simbólica. No, yo digo un 2. Prefiero perder dinero, pero pensar en. Que no quedar señalado, ¿no? Sí. Castellón, Real Sporting de Gijón. X. X. Un Racing de Santander, Málaga. Ostras. X. X. También domingo a las 6:30, Valladolid, Mirandés. Derbi de Castilla-León. 1. Un 1. Las Palmas, Cádiz. Duelo de amarillos. Venga, un 2 voy a poner. Mire, para cerrar la jornada, entre dos de los siguientes rivales del Córdoba, el lunes, Cultural Leonesa, Albacete. Voy a tirar un poco de corazón, un 1. Un 1. Mucho 1, Cristóbal, te he visto ahí, pero bueno, sí. hay que ir a lo seguro. Mucho Pues años nada, en la chicos, categoría. ya yo hago recuento, la semana que viene hago recuento y yo paso el WhatsApp de Marra de cómo habéis ido para ver si tenéis Creo que podemos muy bien. que estudiar un poquito más No está la mal categoría. tirada, no está mal tirada, O si habéis tenido un poquito de suerte. Bueno, nosotros terminamos nuestro bloque del Córdoba, pero nos queda mucho más. Nos queda media hora. Ya tenemos por aquí a Agustín Titi del Rey, al jugador argentino del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Vamos a ver cómo trabaja la cantera del Córdoba de balonmano, pero antes les pido a mis dos invitados de hoy, a Cristóbal Fuentes, la primera y espero que no la última vez aquí, en nuestra tertulia. Muchas gracias por venir, Cristóbal. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ti, Víctor, ya sabes que aquí tienes tu casa también. Muchas gracias, Raúl. Hacemos esta pausa y volvemos con el bloque polideportivo, aquí, en Zona Derecha.